La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En El Padrino se intentaban asociar acontecimientos religiosos con algunos de los golpes que daban la familia. Yo espero que no se haya inspirado la familia Pujol en ese tipo de obras, afortunadamente de ficción, que se están convirtiendo en una película de terror para todos los catalanes. Yo creo que la prepotencia y la arrogancia con la que la familia Pujol se comporta frente al juez y frente a los medios de comunicación y frente a la sociedad catalana es humillante. Porque no me corresponde como presidente de la Generalitat. Porque no le corresponde a ningún presidente de la Generalitat. Y más le diré, no le corresponde a un solo miembro del gobierno, a ningún conseller. Espero que ningún conseller sepa de este gobierno actual cuál es el proceso de adjudicación de la obra más pequeña, del servicio más pequeño que pueda prestar la Administración, porque eso corresponde a toda la instancia administrativa. Hablar no es un delito, debatir no es un delito, votar no es un delito y no introduciremos la censura en este Parlamento, ni nos autocensuraremos. Continuaremos cumpliendo con nuestras funciones y lo que haremos será continuar defendiendo la soberanía del Parlamento, la libertad de expresión y hoy a la magistrada y al tribunal le hemos pedido que ampare nuestro derecho a la inviolabilidad parlamentaria, que es una garantía reconocida internacionalmente. En las conversaciones se utiliza la razón, en los mítines se utiliza la emocionalidad y estamos convencidos de que en esta campaña está sobrando emoción y está faltando razón, están sobrando tripas y está faltando algo de cabeza. Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas para beneficiar a una candidatura concreta. Nos mintieron, no necesitaban la abstención del PSOE, que el Partido Popular tenía suficientes apoyos, pero decidieron que nos pusiéramos de rodillas ante Mariano Rajoy, porque era mucha la ansiedad que tenían por quitar a Pedro de la Secretaría General, porque había mucha ansiedad por quitar a Pedro, se pusieron de rodillas. Susana y su gente se pusieron de rodillas. Ha habido un debate en los últimos tiempos muy importante en Europa y para los que creemos en Europa pues era fundamental que Macron ganara las elecciones y que no las ganara Le Pen, porque eso sin duda alguna podía suponer un grave problema para el futuro. Después del resultado de Holanda, que también fue muy bueno para Europa, y yo creo que para los holandeses, igual que el de Francia para los franceses, pero también para los europeos, se abre una etapa que va a ser mejor, donde va a haber más estabilidad, donde va a haber más confianza, donde los mercados van a estar más cómodos y además esa etapa creo que puede coincidir con una etapa de crecimiento económico en el 100% de los países de la Unión Europea. Nos alivia, una victoria que nos recuerda que hay cosas que son posibles. Ayer Macron en su discurso decía literalmente que algunos pensaban que era imposible que ganara la opción de Macron, que ganara una persona de 39 años, que ganara un partido nuevo y que ganara el centro y no los extremos. Y Macron decía literalmente: no conocían ustedes a los franceses, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que reconocerle a Macron y a su equipo que han conseguido ilusionar y generar esperanza en vez de miedo. En Europa ha ganado la libertad frente al proteccionismo, ha ganado la esperanza frente al miedo, ha ganado la unión frente a la ruptura y, desde luego, ha ganado quien hablaba claro frente a los demagogos
que planteaban posiciones imposibles. Solamente si la Francia insumisa va más, si las políticas de igualdad y de fraternidad que defiende la Francia insumisa acaban siendo mayoritarias y acaban teniendo éxito en Francia, podremos estar en condiciones de evitar que lo que ha sido, afortunadamente, Macron 2017 no se convierta en Le Pen 2022. Ese es el reto que tiene Francia, que por tanto tiene Europa por delante, ya que hablamos de un país central en la configuración de la Unión Europea, y desde luego los compañeros y compañeras de la Francia insumisa contarán con todo el apoyo de Podemos, como ha sido así desde el principio. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este mundo en cambio, tan complejo, tan cambiante, en movimiento. Un saludo muy especial a quienes se están incorporando desde diferentes lugares del mundo: Sánchez Cajal, Mercedes Gimagari, Enfermero, Percebeiro, Olga, Elena, Noruega, tantas y tantos amigos que, como digo, se incorporan a esta hora del programa para ayudarnos a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, entre ellos muchos de los expatriados que sienten que este programa les conecta con sus raíces, con su país de origen, a través de una suerte de hilo de Ariadna invisible. Y comenzamos este día, un día precioso, dice Ana Livia, y efectivamente hace un día excelente, muy soleado, un día precioso. Comenzamos este día con al ritmo de Fridonia, con Make Me Stronger, una canción dedicada expresamente a la cafetera, una canción creada expresamente para la cafetera por los miembros de Fridonia, que nos lo han enviado como regalo, una canción formidable. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás sola. Que forma parte de su nuevo disco de Shinobi. Este disco, cuyos dos temas interpretaron en la gran quedada cafetera del Retiro, que todavía colea. Todavía hay algunas imágenes que se dejan ver en las redes sociales sobre ese gran encuentro entre los oyentes del programa. Emilio Silva, María Navarro, muy buenos días. Muy buenísimos días. Venís muy felices, muy contentos hoy. Venimos entusiasmados. Bueno, Emilio, te veo que te has afeitado. Alguien ayer wow. Te voy a decir que alguien ayer en Twitter se burlaba, decía: realmente a Emilio se le ve un tipo sonriente, y salías con una sonrisa de estas invertidas. Sí, hay una foto por ahí que estoy intentando limpiar mi reputación en las redes sociales, pero no consigo darle a delete. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dado de sí la jornada de ayer en el ámbito informativo, en el ámbito de la actualidad, de la gran agenda setting, cómo están marcando los periódicos, los principales titulares. Hay algo del Partido Socialista, mucho del clan Pujol, algo de Bruselas, Macron, mucho Macron, y de cómo Europa quiere mirar hacia las promesas de Macron de estimular la unión. Y lo vamos a hacer enseguida en compañía de Josep Borrell, alguien sobre quien teníamos muchísimo interés en conversar. Sabéis que Josep Borrell acaba de presentar un libro, Los idus de octubre, en el que habla de esta hecatombe, esta crisis que ha vivido el Partido Socialista, y además como
le hemos escuchado en las últimas semanas siempre hablando abiertamente, claramente de lo que le está ocurriendo al Partido Socialista, pues podremos profundizar sobre esto y también sobre el impacto que lo que le está ocurriendo al socialismo en toda Europa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Pero mientras tanto, en esta España que se resiste a ser reformada y que vive todavía las consecuencias y los rebotes, la resaca de la corrupción, escuchábamos ayer a Francisco Camps. Hacía tiempo que no le veíamos, una reaparición, comisión de investigación. Francisco Camps negaba saber sobre las adjudicaciones. Ahora están en cuestión adjudicaciones para construir colegios. Sabéis que todavía en Valencia hay niños que dan clases en barracones, colegios que fueron presupuestados, que en parte se pagaron y que nunca llegaron a construirse. El juez calcula que se podría haber producido hasta un 151% de los presupuestos pueden haber sido engordados o pueden haber sido dedicados a comisiones, a mordidas. Y ayer Camps negó saber sobre estas adjudicaciones. Si el presidente de un gobierno autonómico conoce el proceso singular de cualquier proyecto, por pequeño que sea, ahí sí que se está cometiendo algo que de irregularidad pasa a una cosa que se llama ilícito. Fíjese, señoría. Pero yo nunca supe, jamás, del proceso administrativo de adjudicación de ninguna obra, porque no me corresponde como presidente de la Generalitat, porque no le corresponde a ningún presidente de la Generalitat, y más le diré, no le corresponde a un solo miembro del gobierno, a ningún conseller. Espero que ningún conseller sepa de este gobierno actual cuál es el proceso de adjudicación de la obra más pequeña, del servicio más pequeño que pueda prestar la Administración, porque eso corresponde a toda la instancia administrativa. Escuchamos, hoy no le vemos, sin embargo, en las portadas de ningún periódico. Si hay otros asuntos relacionados con la corrupción. Vemos, así movía el dinero Ferrusola, soy la madre superiora, deseo traspasar 2 misales. Resulta que era el lenguaje religioso en clave que utilizaba para dar instrucciones a sus gestores de que moviesen su dinero. Marta Ferrusola se presentaba como la madre superiora de la congregación en un manuscrito incautado por la UDED. Lo que no hace más que poner de relieve el tipo de país que somos, que siempre hemos sido, por mucho que intentemos maquillarlo, intentemos disimularlo, ¿no? Bueno, en cuanto a Camps, que yo quería comentar que él evidentemente forma parte de un gobierno que elabora unos presupuestos y, como ha dicho ahí, hay partidas que porque son rutinarias, digamos, o menores, no forman parte de lo que él tiene que reflexionar acerca de la gestión del presupuesto. Pero estamos hablando precisamente de obras que sí tienen un importe que se ponen encima de la mesa, porque cualquier partido político, cuando hace el diseño de dónde va a invertir el dinero, normalmente está jugando con la política electoral y decide dónde va a hacer un colegio o dónde no lo va a hacer, dependiendo de cuestiones que a veces no son la demanda escolar que haya en ese lugar. Y especialmente donde sí le compete a él es cuando hay una irregularidad o un desvío presupuestario, porque eso tiene que hacer saltar alarmas hacia arriba. Eso no depende de un técnico que de pronto le dice el constructor que es que van a necesitar más ladrillos, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de toda esta chapuza que ha habido en Valencia, que al final toda la trama corrupta que ha habido allí, con respecto a Francisco Camps, se ha quedado en una cosa de 6 trajes, ¿no? Que eso sí es lo muy español, ¿no? Al final parece que vamos a ver judicialmente a Francisco Camps en un terreno tan anecdótico con respecto a todo lo que ha ocurrido en Valencia, como el hecho de que se haya hecho 6 trajes pagados por alguien a medida, ¿no? Y es un hombre que hasta en su tesis doctoral, que todavía no es pública y que ha sido acusada varias veces por plagio, pues dice que está escribiendo una versión que pueda entender el pueblo y todavía no puede verse cuando una tesis doctoral es un documento público, precisamente porque hay quien ha investigado los mismos temas y tiene derecho a verlo, ¿no? Pero forma parte de esa cultura de hacer menor lo que realmente ha sido gravísimo, ¿no? Y lo hemos visto en Madrid como Francisco Granados, por cada colegio que se construía, se estaba llevando una mordida. Ahí, fíjate que me llama la atención, porque ayer vimos también a Cotino en un testimonio igualmente lavándose las manos, una huida hacia adelante,
Y esto es interesante porque no hay ninguna asunción de responsabilidades, ¿no? No hay ninguna petición de disculpas. En términos morales, yo entiendo que no somos luteranos, pero precisamente por eso, que a lo mejor ellos en su conciencia la pueden tener muy limpia, pero aunque solo sea por esa tradición católica tan enraizada en esta comunidad, alguien debería por lo menos pedir disculpas por el desfalco tan gigantescamente formidable que se ha producido en este país, ¿no? Porque ha sido un saqueo de una dimensión tan grande, y esto lo hemos dicho mucho en el programa en los últimos días. El problema de las adjudicaciones y de las mordidas en las adjudicaciones es que, el robo ya no constituye solamente el hecho de que se hayan llevado una comisión, sino que se pone en duda si realmente esa concesión era o no necesaria, porque cuando a alguien le prometen 1,5 millones de euros porque pase por su pueblo una autopista, o pase por su pueblo, o necesite 17 rotondas o 17 centros de gimnasia o de conciertos en un pueblo perdido en medio de Castilla-La Mancha, entonces lo que se pone en cuestión no solamente es la mordida, lo que está en cuestión es que esa obra fuera realmente necesaria, ¿no? Y el saqueo ha tenido consecuencias para millones de personas, en todos los ámbitos, porque luego bien que se nos pide que adelgacemos las instituciones y adelgacemos la administración, ¿no? Con este cántico que ahora escuchamos tanto a Macron, que tanto ha celebrado la Unión Europea, que tanto han celebrado las bolsas europeas, la victoria de un tipo cuya promesa fundamental consiste precisamente en recortar 250.000 empleados públicos, ¿no? Bueno, pues todo esto sucede cuando el Estado lo has estado sistemáticamente expoliando. Por eso luego vas al Hospital de la Paz, se cae un techo por las goteras, o en el Ramón y Cajal, y a nadie le parece extraño, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a convivir con eso. Pero esto lo que pone en cuestión es todo el procedimiento, toda la gran obra pública que se ha construido, no solamente el asunto de las mordidas. Pero mira, antes decías que bueno, pues que ellos no tienen una moral por la que ellos creen que hayan hecho algo mal. Yo creo que realmente muchos de ellos no creen que estén haciendo algo mal. Incluso cuando saben que les han estado investigando, luego hemos sabido que incluso sabiendo que había un proceso judicial, ellos seguían robando. Quiero decir, no tienen cierta moral porque incluso ellos han incluso defendido, mintiendo, que ellos, pues bueno, Francisco Granados, no hay más que recuperar las palabras que decían en La Sexta Noche, ¿no? De que él nunca habría hecho eso, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que creo que hay gente, que creo que la mejor manera de hacerles entender de que lo han hecho mal es votando en unas elecciones y no votándoles a ellos. Yo creo que en la Comunidad Valenciana ha habido un caso ejemplar en ese sentido, y es que han visto cómo, pues a raíz de ver a sus hijos en barracones, y mientras ciertas personas presuntamente llevándoselo crudo, pues han decidido votar diferente. Yo creo que sí que está habiendo un cambio, y creo que es la mejor manera de responder a la corrupción. El cachondo de Camps ayer decía, si siguen estos partidos que son la nada, esto se va a convertir en Barraconlandia, pues que es exactamente lo que es en este momento. Exactamente. ¿Y hasta dónde llegará que ahora están investigando a Juan Cotino por haber almacenado, por si cobró dinero, por haber almacenado en una finca suya las letrinas que se utilizaban en la visita del Papa? O sea, hasta ese punto letrinero ha llegado. Fíjate qué metáfora, la corrupción, ¿no? En Valencia, sí, es perfecta. Qué buena metáfora, ¿no? Así que resulta que Cotino almacenaba letrinas de la visita del Papa en sus terrenos, en su fincón, ¿no? O sea, lo tiene todos los componentes. Y además, de este país. En temas de corrupción, ahora que ha salido todo lo de Pujol, vemos como gente del Partido Popular arremete contra esa corrupción, pidiendo esa limpieza contra la corrupción. Yo no sé si cierto partido podría estar legitimado para denunciar tanta corrupción cuando primero tendría que denunciar la que tiene en su propio partido. Bueno, ahí escuchamos precisamente ayer al Partido Popular con este asunto de Ferrusola. Soy la Madre Superiora, deseo traspasar 2 misales, que también tiene algo de metafórico ese lenguaje. Es portada del ABC hoy, del Molt Honorable a la Madre Superiora, la farsa criminal del clan Pujol. La policía cifra en 69 los millones sin justificar de la familia que hubieran ocultado en Andorra y jurisdicciones offshore con un plan preconcebido e ilícito. Marta Ferrusola, mientras era primera dama catalana, transfirió 2 millones con un lenguaje encriptado. Reverendo Mosén, soy la Madre Superiora de la congregación. Desearía que traspasase 2 misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde se han de colocar. Muy agradecida, Marta. Estos eran los mensajes encriptados en clave que utilizaba haciendo gala de
de esta comicidad española que, en fin, bueno, pues escuchábamos al Partido Popular reaccionando ante la corrupción. No, ante la corrupción si es en Cataluña y si es de los Pujol. En El Padrino se intentaban asociar acontecimientos religiosos con algunos de los golpes que daban la familia. Yo espero que no se haya inspirado la familia Pujol en ese tipo de obras, afortunadamente de ficción, que se están convirtiendo en una película de terror para todos los catalanes. Yo creo que la prepotencia y la arrogancia con la que la familia Pujol se comporta frente al juez y frente a los medios de comunicación y frente a la sociedad catalana es humillante. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas chistosas de la corrupción, porque a veces nos quedamos enredados en esas especie de anécdotas. Esos 2 misales de los que se habla en el caso de Marta Ferrusola son lo que cuesta un colegio de primaria, ¿no? Un poquito más de dinero. Entonces, estaría bien que alguien hiciera un trabajo para visualizar en políticas reales todo ese dinero que se está yendo, ¿no? Porque a veces todo esto es demasiado abstracto y si encima le añadimos este lenguaje que trata de hacer chascarrillos con él, pues pierde todavía más fuerza, ¿no? Y en ese sentido la corrupción es como una cosa menos palpable. Lo que decía ahora Casado, ¿no? Con respecto a la familia, pues hombre, yo creo que no sé si es la persona más adecuada, ¿no? Para echar en cara a nadie de ninguna otra formación política el hecho de que hayan organizado una familia para dedicarse a delinquir y a sacar dinero de los contratos públicos, ¿no? Porque nosotros acabamos de ver cómo la familia Gonzalone acaba de ser detenida en Madrid por cosas muy similares que incluso parece que tienen vínculos con los Pujol, ¿no? Entonces, bueno, pues... Habida cuenta de que todos los tesoreros del Partido Popular se han visto envueltos en investigaciones judiciales, están como para hablar de tramas y raíces y ramas familiares y árboles y las ramas y lo que sucede cuando agitas las ramas, ¿no? Bueno, mientras tanto, sigue... Esto no se puede desvincular porque necesariamente hay una vinculación, por lo menos mediática, con algo de interés. Sigue el debate sobre la tensión, el pulso entre España y Cataluña. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, negó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haber transgredido las sentencias, las resoluciones del Constitucional al permitir esa votación sobre el referéndum independentista. Pidieron amparo a la magistrada del tribunal alegando que, en calidad de diputados autonómicas, mantienen inviolabilidad parlamentaria y, por lo tanto, pueden tomar decisiones al margen de lo que dicte el Constitucional. Forcadell acudió a declarar al Palacio de Justicia junto a los otros 3 miembros de la mesa imputados. Y después dijo que nadie iba a doblegar la voluntad censora. Hablar no es un delito, debatir no es un delito, votar no es un delito y no introduciremos la censura en este Parlamento, ni nos autocensuraremos. Continuaremos cumpliendo con nuestras funciones y lo que haremos será continuar defendiendo la soberanía del Parlamento, la libertad de expresión y hoy a la magistrada y al tribunal le hemos pedido que ampare nuestro derecho a la inviolabilidad parlamentaria, que es una garantía reconocida internacionalmente. Eso decía Forcadell, y en un debate que no termina, que continúa, que sigue tensándose, mientras el resto, la política internacional, se impone por esta victoria de Macron, que en cierta manera ha hecho que los mercados respiren. De hecho, han celebrado la llegada de Macron, lo cual debería ser también una cierta advertencia, debería suponer una cierta advertencia para la ciudadanía. Cuando los mercados celebran algo es porque viene continuado de malas noticias. Pero también con un mensaje muy europeísta. Hoy el periódico El País dice que Alemania se resiste a cambiar la política europea por Macron, que el gobierno de Merkel anticipa tensiones en el plano económico con el futuro presidente francés, partidario de reformar el pacto de estabilidad. Porque, entre otras cosas, lo que se le está pidiendo a Macron es que defina mejor, que intente afinar
a qué se refiere, que concrete cuál es ese pretendido impulso a la Unión Europea que ha anunciado. Las instituciones europeas ayer celebraban esa victoria de Macron en las elecciones presidenciales de Francia, pero en todos los diarios lo que vemos es que advierten de que las reformas están pendientes y de que es necesaria la reducción del déficit. Es decir, se piden reformas muy duras para Macron, que por otro lado no hace más que ilustrar ese carácter de liberal que ha camuflado tanto durante la campaña. Alguien que viene del sector financiero y que, entre otros anuncios, había dicho que iba a reducir los impuestos, iba a reducir el peso del Estado en la economía. También ha anunciado la salida, el despido de 120.000 funcionarios, que se dice pronto, 120.000 funcionarios. Así que Europa está pidiéndole que se ponga en marcha, que se ponga a trabajar. Y aún así acogen esa idea de reforzar el europeísmo con una cierta alegría también. Bueno, esto lo lleva el periódico El País en su portada, lo lleva también el periódico La Vanguardia. Bruselas prevé que el triunfo de Macron dé un impulso a la Unión Europea, dice La Vanguardia en su portada. La derrota de Le Pen se ve como un cambio de tendencia ante el populismo, dice La Vanguardia. El nuevo presidente defiende repartir la factura de la crisis entre países. Berlín exigirá a París que reduzca el déficit y afronte la reforma laboral. Hay que recordar que Macron fue ministro con Hollande y que abandonó el ministerio porque no le permitieron hacer todas las reformas liberales que proponía. Así que cuidado, que ahora tiene en su mano la oportunidad de terminar aquello que comenzó. En todo caso, están haciendo análisis de la llegada de Macron todos los partidos políticos. Ayer se produjo un fenómeno muy curioso, me pasó una cosa muy rara. Muy rara, era algo perfectamente previsible. Estaba en Al Rojo Vivo y tenía sentado a Antonio Miguel Carmona, tenía a Manuel Cobo también delante, Partido Popular, y entonces Antonio Miguel Carmona empezó diciendo, bueno, la llegada de Macron, los socialistas la vemos con gran alegría, porque Macron, dice, viene del centro izquierda, él ha sido ministro de Hollande. Digo, hombre, vamos a ver, es un financiero, no viene precisamente del centro izquierda. Dice, no, pero bueno, representa un poco el espacio social, ese de izquierdas que nosotros queremos construir. Digo, vamos, que queráis construir el proyecto de Macron ya resulta preocupante, pero es que se pone a hablar Manuel Cobo, Partido Popular, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, y dice Manuel Cobo, no, en realidad Macron representa los valores, los ideales que defiende también el Partido Popular aquí en España, del liberalismo en la economía. Se necesitan hacer esas reformas. Digo, vaya, resulta que Macron tiene muchos padres, porque la victoria siempre tiene muchos padres. Pero claro, si a ese le añadimos a Papá Rivera, que está encantado de la victoria de Macron. Nos alivia, una victoria que nos recuerda que hay cosas que son posibles. Ayer Macron en su discurso decía literalmente que algunos pensaban que era imposible que ganara la opción de Macron, que ganara una persona de 39 años, que ganara un partido nuevo y que ganara el centro y no los extremos. Y Macron decía literalmente, no conocían ustedes a los franceses, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que reconocerle a Macron y a su equipo que han conseguido ilusionar y generar esperanza en vez de miedo. En Europa ha ganado la libertad frente al proteccionismo, ha ganado la esperanza frente al miedo, ha ganado la unión frente a la ruptura y desde luego ha ganado quien hablaba claro frente a los demagogos que planteaban posiciones imposibles. Todos se arrogan la victoria de Emmanuel Macron, aunque hay cierta incertidumbre por cuáles serán sus medidas y quién será su equipo, porque una de las sorpresas, bueno, además ahora tienen las legislativas y Emmanuel Macron no tiene equipo, aunque hay alguna información de última hora sobre esto, ¿no? Sí, Manuel Valls anuncia que será el candidato de Macron para las legislativas del mes de junio y así lo están diciendo varios medios también de allí de Francia y es trending topic ahora mismo. Y aquí yo os pregunto una cosa, es si esto significa que la socialdemocracia tiene que convertirse en socioliberal, como decía Ciudadanos y como pensamos que puede ser Macron, o es que la socialdemocracia es el socioliberalismo. Bueno, yo creo que ayer hablaba de esto de que son como startups estos partidos políticos, ¿no? Y ahora como las grandes corporaciones hacen fichajes
pues de grandes ejecutivos que, digamos que independientemente casi de la ideología que hayan defendido, ¿no? Porque en este caso el salto de este político de origen catalán a su proyecto, ¿no? Pues es una forma casi de ir señalando fichajes donde la ideología no importa. Y eso también es un descrédito para la política, pero a la vez forma parte de esa nueva política, ¿no? Porque Macron quizá ha sido elegido primero con una amenaza, ¿no?, del mal mayor, y entonces todos tenemos que respirar. Yo recuerdo una empresa editora de revistas donde yo trabajé hace años que se corrió el rumor de que íbamos a trabajar los domingos y estaba todo el mundo asustado, y después de que dejaran cocerse ese rumor nos dijeron que no, que la misma plantilla iba a escribir 20 páginas más semanales, ¿no? Pues esto de Le Pen es una forma de crearte una especie de gran susto para que luego llegue alguien que realmente va a seguir viniendo para, de alguna manera, dinamitar el proyecto social de la Unión Europea, que es hacerla a la medida no de sus ciudadanos, sino de sus grandes corporaciones. Bueno, yo soy poco creyente de las conspiraciones. No creo que Le Pen sea un movimiento para asustar, pero que se convierte en consecuencia, que esa es la consecuencia. No digo que sea una creación, pero en el fondo a ti te están diciendo susto o muerte. Sí. Bueno, también Mariano Rajoy opinó sobre la llegada de Macron. Bueno, yo creo que los resultados que se han producido en las elecciones francesas son muy reconfortantes para todos, ¿no? Ha habido un debate en los últimos tiempos muy importante en Europa, y para los que creemos en Europa, pues era fundamental que Macron ganara las elecciones y que no las ganara Le Pen, porque eso sin duda alguna podía suponer un grave problema para el futuro. Así que se hizo con ese mensaje del que hablaba precisamente Emilio Silva, y también analizó la victoria de Macron Podemos. Solamente si la Francia insumisa va más, si las políticas de igualdad y de fraternidad que defiende la Francia insumisa acaban siendo mayoritarias y acaban teniendo éxito en Francia, podremos estar en condiciones de evitar que lo que ha sido, afortunadamente, Macron 2017 no se convierta en Le Pen 2022. Ese es el reto que tiene Francia, que por tanto tiene Europa por delante, ya que hablamos de un país central en la configuración de la Unión Europea, y desde luego los compañeros y compañeras de la Francia insumisa contarán con todo el apoyo de Podemos, como ha sido así desde el principio. Bien, eso es lo que se refiere al capítulo francés, al capítulo internacional. Las portadas de los periódicos hoy muy destacadas con este asunto, pero también colocan el foco sobre las tensiones que se está viviendo en el Partido Socialista. Ayer escuchamos al alcalde de Calasparra se produjo una gran polémica porque dijo unas palabras verdaderamente duras sobre la gestora del Partido Socialista, sobre sus formas de actuación. Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas para beneficiar a una candidatura concreta. Nos mintieron, no necesitaban la abstención del PSOE, que el Partido Popular tenía suficientes apoyos, pero decidieron que nos pusiéramos de rodillas ante Mariano Rajoy, porque era mucha la ansiedad que tenían por quitar a Pedro de la Secretaría General, porque había mucha ansiedad por quitar a Pedro, se pusieron de rodillas. Susana y su gente se pusieron de rodillas. Josep Borrell, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada después de esta presentación del libro Los idus de octubre. Es un texto en el que se aborda en buena medida lo que le ha ocurrido al Partido Socialista en este tiempo, y dice Josep Borrell: los socialistas somos la alternativa al PP, no su complemento. Hay otros partidos de centro-derecha a escala nacional con quien le será más fácil entenderse, y si no lo consigue estaríamos en otro escenario. En ese sentido, ¿qué le parecieron las palabras del alcalde de Calasparra? Hablaba de prácticas mafiosas de la gestora. Se lo tengo que preguntar, es un asunto que nos tiene inquietos. Y dale con el alcalde de Calasparra. Bueno, es evidente que no me parece bien utilizar este tipo de lenguaje y de consideraciones. Se puede ser crítico y con quien
sea, sin necesidad de utilizar este tipo de descalificaciones, ¿no? Pero los que se quejan, con razón, tendrían más credibilidad para hacerlo si cuando el secretario general del Grupo Socialista, el señor Heredia, mintió descaradamente en una escuela de formación de las Juventudes Socialistas atribuyéndole a Pedro Sánchez el haber hecho pactos con los independentistas que ponían en peligro la unidad de España y haber sido desmentido rotundamente por la fuente que citó. Eso me parece más grave, eso me parece mucho más grave, el uso de la mentira de una forma consciente y sistemática en política me parece más grave que un derrapaje verbal, que desde luego no apruebo y me parece condenable, ¿no? Pero las cosas no hay que condenarlas en función de quién las haga, ¿no? Si las hacen mis amigos, miro para otro lado y no digo nada, y si las hacen mis adversarios, entonces me rasgo las vestiduras. Lo que está mal, lo haga quien lo haga. Y me parece que es mucho más grave, aunque algunos no hayan dicho ni mu, el comportamiento del señor Heredia, lo cual no justifica, por supuesto, el alcalde de ese pueblo al que le aseguro que yo no controlo. El libro es una reflexión sobre el futuro de la socialdemocracia y claro, estamos observando un panorama realmente complejo en Europa. Lo que ha pasado en Francia, en Holanda, ¿esto puede llegar a España? Lo que ha pasado en Francia es que el Partido Socialista, la mitad de sus miembros por lo menos, son miembros muy significados, han abandonado a su candidato, el que ganó en primarias, para pasar a apoyar al candidato de otro partido sin por eso abandonar el Partido Socialista, lo cual me parece un comportamiento realmente incomprensible, increíble, ¿no? O sea, si usted apoya al candidato de otro partido, pues abandone el partido en el que está, ¿no? Pero es que ni siquiera se lo han pedido. Cuando en un partido pasan estas cosas es que ya está tan desvertebrado que prácticamente ha dejado de existir. No, desgraciadamente eso es lo que le pasa al Partido Socialista, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Lo que hay que hacer con los resultados de las elecciones es respetarlas. Y si a usted no le gusta el programa con el que se ha presentado su candidato, dígalo antes de competir, ¿no? O sea, o es que no sabía, señor Valls, cuál era el programa del señor Amón, cuando lo descubrió, cuando supo que era incompatible con él, antes o después de perder las primarias. Hoy es 9 de mayo, es el Día de Europa. Nos gustaría hacer el Día de la Victoria en Moscú. Y nos gustaría hacer una aproximación, porque ¿qué significa Europa después de esta crisis? Porque parece que la Unión Europea se sigue alejando de los ciudadanos. ¿Hay alguna forma en la que puedan reencontrarse? Pues ayudando a crear empleo. Si la Unión Europea pusiera en marcha políticas que los ciudadanos percibieran como instrumentos al servicio de un crecimiento inclusivo y una generación de empleo, pues tendrían una visión más positiva de ella. Desgraciadamente, los instrumentos que tiene hoy la Unión Europea, los tiene porque son los que los Estados le han dado, ¿no? Sus poderes no emanan más que de la voluntad de los Estados de delegarlas en ella, ¿no? Con los poderes que tiene no puede hacer mucho. Hace lo que puede, está el plan Juncker de inversiones, pero no es un gobierno que tenga las capacidades que tiene el gobierno federal de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y eso solo se puede resolver si los gobiernos se deciden a hacer una política fiscal en el sentido presupuestario, no solamente tributario, mucho más coordinada y ejercida a través de un presupuesto más grande, a través de instrumentos de acción pública mayores que los que tiene hoy la Unión. Le hemos oído decir que está pasando algo también generacional entre la política, eso influye también necesariamente en el Partido Socialista. Está envejeciendo todo, da la impresión de que los jóvenes no se sienten atraídos por la política, no se sienten atraídos desde luego por el Partido Socialista. ¿Esto se puede rejuvenecer? Se debe, si no se rejuvenece se muere, ¿no? O sea, los organismos vivos nacen, crecen, se desarrollan y algunos mueren. Bueno, todos acaban muriendo. Las naciones y los estados no son eternos.
Pero eso que no hay interés por la política, pues depende. Mire, ahí tiene el fenómeno Macron. Macron es un desconocido hace 2 años y de repente consigue que 450.000 franceses se apunten como supporters de su candidatura. 450.000, cuando el Partido Socialista francés tiene 80.000 afiliados. Algo pasa, ¿no? Algo pasa cuando... Pero no es que no haya interés. Y bueno, ahí tiene este fenómeno Podemos en España. O sea, lo que pasa es que los viejos partidos políticos que nacieron con la revolución industrial y se desarrollaron después de la guerra y fueron los protagonistas de los años gloriosos de la reconstrucción y la creación del estado del bienestar, pues se han ido falsificando en sus estructuras orgánicas y hoy son poco atractivos. O sea, hay que hacerlos más atractivos y para eso hay que hacerlos más participativos. Ahora que menciona a Podemos, ayer en la presentación de su libro afirmó que es necesario conversar con Podemos. ¿Negar esas conversaciones ya es negarse a gobernar? Vamos, hay cosas que parece increíble que uno las tenga que decir, y cuando las dice parece que esté descubriendo el Mediterráneo cuando es la obviedad de las obviedades. Pero pues por supuesto que hay que dialogar, hay que hablar con Podemos, con los nacionalistas, con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Pero ¿cómo si no vamos a resolver los problemas que tenemos? Eso es decir que con los nacionalistas ni se habla, con los Podemos tampoco se habla. Bueno, luego a la hora de la verdad se habla cuando conviene, ¿no? O es que en Castilla-La Mancha y en Aragón el Partido Socialista no está gobernando gracias a la ayuda de Podemos. ¿Eso se hizo también sin hablar con ellos? Lo que pasa es que usted ha apoyado activamente la candidatura de Pedro Sánchez con su aval, con su firma, y lo ha dicho públicamente, pero... Avalar, lo recuerdo, avalar no es votar. Los avales significan simplemente que consideras que una persona es idónea, puede ser idónea, que tiene las calificaciones necesarias para aspirar a un cargo, ¿no? En mi caso, desde luego yo le voy a votar, pero no confundamos avales con votos, ¿no? Ahora estamos contando los avales como si quien ha avalado fuera después con su voto a decir lo mismo que ha dicho con su aval. Bueno, ya lo veremos. Sí, en esto hay una cierta incógnita, entre otras cosas porque el voto es secreto y el aval no. Pero, exactamente. Pero más allá de eso yo le preguntaba, porque, y al hilo de lo que estaba diciendo sobre Podemos, porque en Pedro Sánchez hemos observado una posición y la contraria. Mientras estaba en la Secretaría General, su posición sobre Podemos era muy crítico, hablaba de populistas, sistemáticamente había choque, había enfrentamiento. Después cuando pero salen... Se puede ser muy crítico con alguien y hablar con él. Hablar no implica no ser crítico. Yo también soy crítico con Podemos. Y mucho con sus dirigentes. Si tenemos hoy un gobierno del Partido Popular, es en buena medida gracias a ellos. Y no entiendo ahora que viene a presentar una moción de censura al gobierno que usted mismo permitió que se formara. Claro que se puede ser crítico, pero ser crítico en política democrática, no excluye el diálogo. Pedro Sánchez ha sido crítico con Podemos y le ha calificado de populista, cosa que tampoco es ninguna genialidad, perdone, todo el mundo lo dice, ¿no? Eso no excluye que en un momento determinado haya que hablar con ellos sobre muchas cosas, ¿no? Y no es contradictorio decir eso y a continuación con Jordi Évole en la entrevista decir que se equivocó al tachar a Podemos de populista y al alejarse del partido. Pues probablemente. Es que ahora le hemos visto volver a la posición inicial en algún debate cruzado en Twitter, volver a ser crítico, de nuevo muy crítico con Iglesias y con Podemos después de esta formulación de la moción de censura. Lo digo porque las frases hay que situarlas en su contexto y en su momento determinado. Probablemente esa no sea no sé, interpretar. Yo no soy el intérprete de Pedro Sánchez. Lo que le digo es que hablar con Podemos es una exigencia inevitable de acción política. Cuando un partido tiene el 20% de los votos, no puede negarse a dialogar con otras formaciones con las que puede llegar a alguna clase de acuerdos, ¿no? La posición del Comité Federal diciendo, intente usted formar gobierno, pero para ello no puede hablar con Podemos ni puede hablar con los independentistas. Eso fue lo que nos condujo a eso que yo llamo, no nos hemos dicho la verdad. Los socialistas hemos llegado donde hemos llegado porque los dirigentes no se han dicho la verdad los unos a los otros sobre lo que pensaban sobre las posibilidades de formar gobierno. En el fondo no tenían muchas ganas de que Pedro Sánchez formara gobierno. ¿Qué opina de la gestora? ¿Cómo valora el papel de la gestora del PSOE?
Yo creo que la gestora ha prolongado innecesariamente su mandato. Creo que en 8 o 9 meses es mucho tiempo, es demasiado tiempo para hacer lo que tenía que hacer, que era convocar un congreso. Hemos prolongado una situación de interinidad y esta campaña de las primarias es eterna, empieza ayer, pero llevamos mucho tiempo montados en ella. Y eso se hubiera podido resolver con una actuación más rápida, más acorde con la función de una comisión gestora, que por definición es un órgano interino, provisional, que tiene que dejar de serlo rápidamente, lo más rápidamente posible. Creo que no había ninguna razón objetiva que justificara, bueno, quizá sus deseos de enfriar los ánimos, pero 9 meses es demasiado tiempo. Aparte de eso, pues imagino que es hacer lo mejor que pueden. Se lo digo porque después de esas palabras que no le han gustado del alcalde de Calasparra, atribuyéndoles prácticas mafiosas, nos ha venido a la memoria, cuando estábamos preparando esta entrevista, el propio proceso que vivió Josep Borrell enfrentándose a esas primarias y después la intensa campaña que muchos percibimos casi nacía desde el interior del Partido Socialista para empujarle a usted fuera de aquella carrera. Siempre se ha dicho que la información por la que usted dimitió fue filtrada desde dentro del partido. ¿Se pueden poner límites a las disputas de poder? No tengo ningún interés en remover las aguas pasadas de lo ocurrido hace 20 años, y eso es lo que usted quiere en esta entrevista. Se ha equivocado de entrevistado. No tengo ningún interés en ponerme a especular sobre lo que pasó hace 20 años, donde seguramente no fuimos capaces, entre todos, yo tampoco, de administrar una situación nueva en el partido, en la que había una persona que continuaba siendo secretario general después de haber perdido las elecciones primarias y otra persona que asumía la candidatura a la presidencia del gobierno, cuando históricamente en la cultura del partido que nace de Suresnes con Felipe González coincidían ambas funciones en la misma persona. Bueno, ahora estamos en una situación diferente, no podemos establecer analogías entre cosas que son muy distintas, porque Pedro Sánchez era el secretario general, yo nunca lo fui. Yo fui solamente candidato a la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez era las dos cosas a la vez. Por tanto, no se ha reproducido una situación que entonces se llamó de bicefalia, de dos cabezas, son dos funciones diferentes. Ahora, no estábamos en eso, ¿verdad? Secretario general y candidato, las dos cosas. El conflicto fue un conflicto de una naturaleza completamente distinta, un conflicto entre, como podemos llamar, el centro del partido, la Secretaría General, y la periferia del partido, los poderes territoriales. Eso es claramente un conflicto entre los poderes territoriales, representado por un grupo de secretarios generales y territoriales, y el secretario general o la ejecutiva federal. No podemos establecer analogías entre situaciones tan distintas como estas. Lo que pasa es que lo explico en el libro. Yo, perdone, pero como sé que las entrevistas son siempre limitadas en el tiempo y a veces pues no se tratan las cuestiones más importantes, por eso he escrito este libro, para expresarme de una manera más meditada, reposada, siendo consciente de lo que uno escribe, porque cuando uno escribe tiene que pensar y repensar y volver a escribir para encontrar exactamente lo que quiere decir. Y allí analizo lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en el marco de esta crisis de la socialdemocracia en Europa, explicando mi vivencia personal de los hechos. No puedo sustituir la lectura del libro con una entrevista. Dos consideraciones. En primer lugar, no le he puesto límite de tiempo. Si usted lo desea, puede hablar todo lo que quiera del libro, que estaremos encantados de escucharlos. En segundo lugar, señor Borrell, no pretendo remover absolutamente nada, pero me parece que retrata muy bien los mecanismos que se pueden activar dentro de un partido, que ilustran muy bien las tensiones tan formidables que se están viviendo, que en este momento estamos percibiendo muy claramente. Aquello que ocurrió entonces, no pretendía en absoluto volver la mirada atrás, pero en todo caso, si hubiera querido volver la mirada atrás, hombre, le pediría un poco también de fair play para que podamos comentar los temas sin entrar en hostilidades. Porque lo que sí que se observa ninguna hostilidad. Simplemente le digo las cosas sobre las que me gustaría hablar y sobre las cuales creo que no tiene mucho interés volver, pero tiene usted razón. En el fondo, las primarias plantean un problema de aceptación del resultado por parte de la organización.
Esto es lo que ha pasado en Francia, donde lo que podríamos llamar el establishment del partido, los líderes consagrados, empezando por el ex primer ministro de una manera explícita y quizá por el presidente de la República de una manera menos clara, pues no aceptaron el resultado y contestaron al candidato que había ganado las primarias. Y es lo que ha pasado en el Reino Unido, donde Jeremy Corbyn, después de haber ganado 2 veces el voto de los militantes, se encuentra sometido a una hostilidad y una crítica abierta por parte del grupo parlamentario y por parte de muchos dirigentes históricos, empezando por el señor Blair. También es lo que ha pasado con el señor Sánchez. En mi libro le dedico un capítulo a lo que llamo un candidato cuestionado y de alguna manera sometido a una crítica abierta por parte de sus propios compañeros de partido. Yo nunca había visto un secretario general del PSOE, y así lo explico en el libro, con pelos y señales, tan criticado por sus propios compañeros, ¿no? Parecía que no tenían otra cosa más que hacer que pasearse por las radios y las televisiones criticando y diciendo lo contrario de lo que habían decidido en el Comité Federal. O sea, el problema es que en el Comité Federal, que es donde había que decir las cosas, no se dijeron. Y se apoyó el no es no a Mariano Rajoy, se apoyó, porque nadie votó en contra. Nadie se levantó y dijo, oiga, yo quiero una votación porque vamos a discutir si es eso lo que tenemos que hacer o si tenemos que hacer otra cosa. No, todo el mundo dijo sí. Hago una excepción, quizá el presidente de Extremadura. Pues si usted donde tienen que tomarse las decisiones se calla, y quien calla asiente, o no solamente no se calla, sino que asiente explícitamente, no tiene mucho sentido que después asistamos a un rosario de intervenciones públicas diciendo lo contrario de lo que ha contribuido usted a decidir. Esa es mi crítica que hago. Igualmente, mi crítica, y en el libro también está razonada, creo, es que si se está en desacuerdo con una comisión ejecutiva, lo cual es perfectamente legítimo, perfectamente está en los manuales, ¿no? Se puede estar en desacuerdo con una comisión ejecutiva, como no faltaría más, pero entonces lo que tienen que hacer es presentarle una moción de censura. Está en los reglamentos. Oiga, no estoy de acuerdo con usted por esta razón. Le presento una moción de censura. Tengo el 20% de las firmas del Comité Federal y le explico y debato las razones por las cuales pido su dimisión. Y si la gana, pues estupendo. Pero lo que tampoco me pareció bien, y por eso explica mi posición, y por eso también he escrito el libro, es que el procedimiento utilizado sea provocar la dimisión de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva para, aprovechando que algún otro ya se había muerto, entre todos sumaban la mitad más uno y creer que con esto se había acabado la película. Pues no. Creo que esos procedimientos no son los procedimientos adecuados, y lo diría cualquiera que hubiera sido la víctima de ellos, ¿no? Sí, el alcalde de Calasparra ha sido más explícito en ese sentido, pero ¿ve usted riesgo de fractura en el Partido Socialista? Yo no sé qué ha dicho el alcalde de Calasparra. No, me refería a las actitudes de la gestora, etcétera, pero bueno, lo extendía. No, pero yo no estoy hablando de las actitudes de la gestora. Todo lo que he dicho ocurrió antes de que se formara la gestora. Sí, lo extendía yo a quienes organizan la formación de la gestora, pero le preguntaba después del resultado. Dependiendo de quién venza en estas primarias, ¿ve usted riesgo de fractura en el Partido Socialista? ¿Cree que se podría producir algún tipo de escisión? Pues espero que no. Si todo el mundo acepta el resultado, habrá más o menos entusiasmo en función de quién las gane. Habrá más o menos decepción en un lado o en el otro, porque ahora ya solo hay 2 contendientes que representan 2 cosas diferentes desde el punto de vista de cómo debe funcionar el Partido Socialista. No estamos ante una pelea estrictamente de personas, aunque algunos pretendan presentarlo así. Yo espero que no nos pase lo mismo con los franceses o los ingleses. Pues Josep Borrell, con este libro, Los idus de marzo, los idus de octubre, me ha pasado por pasar la página demasiado rápido. Los de marzo eran los de verdad. Los de marzo también tuvieron su importancia, pero los que nos ocupan son los de octubre. Señor Borrell, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a usted. Hasta luego.
think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place, your place, a little hideaway. Bueno, pues las tensiones en el Partido Socialista que se expresan también en la forma en la que se pronuncian quienes están en uno u otro sector, ¿no? Esto se percibe muy claramente y ahí tenemos a Josep Borrell, que suele ser un tipo muy accesible y, en fin, bueno, esto es lo que da de sí la revuelta socialista, que, como digo, se encuentra a muy pocos días. Ya sabemos que se va a celebrar, va a haber un debate, un gran debate entre los candidatos. Supongo que habrá un cierto morbo por la retransmisión de este asunto entre Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez, que será el encargado además de cerrar este debate para las primarias. Y luego ya dentro de unos días, tendremos la votación y saldremos de dudas sobre el futuro de la familia socialista. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Pero sabéis que nosotros denominamos como agenda setting a los grandes medios que marcan los periódicos y que por donde intentan empujar hacia la opinión pública, ¿no? Los titulares que intentan colocar en la opinión pública, y la diferenciamos con nuestra agenda, con la agenda cafetera, aquellas noticias que nos hacéis llegar, sobre las que queréis que pongamos interés y sobre las que queréis que discutamos. Esa es la agenda de la cafetera. Así que del ruido, de la agenda setting, de los debates televisados, de los gritos, de los enfados, pasamos a la agenda sosegada de la cafetera, y esto se expresa a través de este audio. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues las noticias que van haciendo llegar algunos de los oyentes, y dicen por aquí, sí, Fernando explicando otra vez el audio, es que Emilio no acaba de pillarlo y entonces se ha levantado ahora a por un café. Bueno, noticias que está recogiendo, no te acerques, no me pegues, que está recogiendo María, de las que estáis enviando y sobre las que queréis que nos detengamos, Mary. Sí, vamos a empezar con una que nos habéis enviado muchos de vosotros, que se califica de situación dramática, y de hecho el titular de la noticia es que el Tajo está en coma. Rodrigo Martínez, Nacho Sonríe, Norma Echarte, Ángel Trianero y Jab Balfri, muchos de vosotros nos habéis enviado esta información, y es que, como digo, según Público.es, perdón,
La aparición de peces muertos y grandes manchas de color verde dispara las alarmas. Los embalses de cabecera, dice, han perdido más de 14 hectómetros cúbicos en solo una semana, situándose en el 15% de su capacidad total y por debajo del umbral mínimo no traspasable. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han seguido autorizando mes tras mes los trasvases a través del acueducto Tajo Segura, el último de 15 hectómetros cúbicos el pasado 11 de abril. Sin embargo, como decimos, es una situación dramática y se está poniendo en cuestión, como decimos, el hacer trasvases. Y luego nos vamos a una información que, si quiere Emilio, pues también lo puede comentar. Hoy se debate en el Parlamento qué se hace con el Valle de los Caídos. El PSOE va a instar... Y esto lo vamos a comentar ahora, a continuación, después. Va a instar hoy en el Congreso a aclarar las cuentas y pedir que el mausoleo franquista se mantenga con el dinero recaudado por venta de entradas para evitar que reciba subvenciones o genere déficit público. Y además, como nos dice Álvaro Redonda, hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos tiene un déficit público de 750.000 euros al año, según el Gobierno. Las pérdidas económicas de este mausoleo superan los 2 millones entre los ejercicios de 2014 a 2016. Así que el Congreso votará este martes la iniciativa que pide además también sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y cumplir la Ley de Memoria Histórica, que, como decimos, vamos a comentar luego más tarde. Luego nos vamos a una información que viene desde Barcelona y es algo, por así decirlo, histórico, nos lo envía Charo Chamizo, y es que nace el Sindicato de Inquilinos en Barcelona para luchar por unos alquileres dignos. Vecinos, activistas y entidades como el Observatori Desc y la APA impulsan un sindicato para dar voz a los inquilinos y defender el derecho a la vivienda. El objetivo de este sindicato pasaría por conseguir alquileres asequibles y por dotar a los inquilinos de una voz en el sector. La fórmula sindical sería pionera en España, aunque Barcelona ha capitaneado, dice este periódico, históricamente las luchas contra el abuso en el alquiler. No sería nada nuevo porque Austria, Suecia o Alemania ya disponen de sindicatos del alquiler con más de 50 años de experiencia que actúan como grupos de presión. Y terminamos con una información recordando, como nos dice ahora Levántate y Piensa, que se está hablando de que más de 200 inmigrantes habrían podido desaparecer en el Mediterráneo este fin de semana. Solo en un fin de semana 200 inmigrantes. Un total de 11 cadáveres habrían sido encontrados y 6.000 personas habrían sido rescatadas y llevadas a Italia. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Eso aquí no lo pone. Bueno, antes de continuar, antes de que dediquemos unos minutos a hablar tenemos que hablar del Valle de los Caídos. Hay algunos mensajes que nos siguen llegando sobre la desvirtualización, pero me vais a permitir que dé cuenta de un error que cometí ayer, que tiene su importancia. Ayer, cuando presentaba a Mathieu de Taillac, el corresponsal internacional, corresponsal francés, dije que era sobrino de Sarkozy. Bueno, no es sobrino de Sarkozy. Me llamó después a continuación, me dice: macho, no sé de dónde ha sacado esa historia. La verdad es que tiene una historia, tiene unos antecedentes. Es una cosa que me contó un periodista muy conocido del Congreso de los Diputados. Me dijo: oye, tú que conoces a muchos corresponsales internacionales, ¿sabías que este corresponsal es sobrino de Sarkozy? Que guardamos en la memoria, que yo le conté a Pilar en su momento, que Pilar, cuando estábamos preparando la entrevista, me dijo: acuérdate de lo de que es sobrino de Sarkozy, y que yo lo acordé pensando, y que yo lo escribí pensando que me lo estaba contando Pilar, porque se me había olvidado las raíces de este asunto, que no eran efectivamente muy fiables. Así que le pido disculpas a Mathieu de Taillac, porque es un corresponsal de Liberación, un medio muy serio francés, es un corresponsal muy serio, y me pidió que en fin, que fuera, en fin, lo suficiente, que lo explicase en la misma importancia. Insisto, es un corresponsal del periódico Le Figaro y
Así que pido mis disculpas porque, bueno, a veces se nos trastabilla la lengua, a veces se nos trastabillan las ideas, otras veces simplemente cosas que creemos que forman parte de nuestra realidad, y le he colocado en una familia que además menuda familia. Bueno, di que tenías cerca a Carla Bruni, que tampoco era una mala cosa. Así que, Matthew, bueno. Oye, me podíais a mí, depende con quién me juntes, te diré qué me parece. Fíjate de los periodistas. Pero pido disculpas. No, aquí la cuestión no es cometer o no errores, es arreglarlos con la misma voluntad y en el mismo espacio. Los errores los cometemos todos a diario y esto es normal. La cuestión es poner el mismo énfasis en solucionarnos. No, es del Le Figaro, del periódico Le Figaro. Bueno, estábamos hablando del Valle de los Caídos. Hay una gran polémica en torno al Valle de los Caídos. Hoy hay un debate en el Congreso de los Diputados. Sí, hoy se debaten algunas cosas que tienen que ver con la memoria histórica y entre ellas va a haber una votación para ver si el Congreso de los Diputados ordena al Gobierno sacar los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Paralelamente acaban de aparecer unas fotografías de cómo se encuentran los restos de los miles de personas, muchos de ellos pues, republicanos, a cuyas familias nadie les pidió permiso para que en los años 50 llegara un camión del ejército y se llevara sus restos a enterrarlos donde iba a ser construido el gran mausoleo en memoria de un dictador. Y bueno, pues todo eso se va a juntar hoy en el Congreso de los Diputados, y a eso le añado yo que hoy empieza en Guadalajara la segunda exhumación de Timoteo Mendieta, que fue un hombre asesinado en el año 41, un republicano miembro de la UGT, que su hija, Ascensión Mendieta, cumplió 88 años viajando en un avión a Argentina para pedir ayuda a una jueza que tiene abierta una causa allí para investigar los crímenes del franquismo desde el año 2010. Hace un año se abrió esa fosa. Se identificaron ordenadamente 10 personas que estaban en una lista del libro de registros del cementerio y justo Timoteo Mendieta no pudo ser identificado con una prueba de ADN, por lo cual los arqueólogos sospechan que fue anotado ese día como enterrado allí, pero fue realmente enterrado en una fosa al lado, que es la que se empieza a abrir. Gracias a lo que hizo Ascensión Mendieta hay 10 familias que pudieron identificar a un antepasado y ahora hay otras 10 que se han sumado a esto. Y en el fondo son las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras el Valle de los Caídos tiene un gasto de 2 millones de euros para el Estado, que salió un informe que se hizo público ayer, pues las familias sin ninguna ayuda pública, a pesar de lo que diga Rafael Hernando de que se acuerdan de sus padres cuando hay dinero, jamás una familia de un desaparecido ha recibido un céntimo del Estado, y eso que según todas las normativas internacionales tendría todo el derecho a reclamarlo. Pues precisamente en la ciudad donde empezó su carrera política Rafael Hernando, en Guadalajara, se va a iniciar esta exhumación y son las dos caras de la relación de esta democracia con ese pasado, ¿no? Pues tenemos al dictador bien cuidado y con sus víctimas pagando con sus impuestos las flores frescas que se le pagan cada 2 días, y esa exhumación que va a ser hecha gracias pues a la Asociación de la Memoria Histórica y a un grupo de voluntarios que bueno pues que van a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento a sacar a esa gente allí, a poder hacerles un estudio teológico, e incluso la semana que viene visitará la fosa un grupo de 40 electricistas noruegos de un sindicato que ha estado financiando algunas exhumaciones en España, ¿no? Y tienen que venir de Noruega a hacerlo. Entonces, bueno, pues igual la cafetera debería pasar por allí. Que yo quería preguntarte, porque en todo esto yo creo que fuera se verá como algo muy extraño, muy extraterrestre, ¿no? Que en España sigamos todavía así. Bueno, pues hoy van a estar allí varios corresponsales extranjeros, precisamente del Wall Street Journal, de Associated Press, de Reuters. Quiero decir, para la prensa extranjera es, por un lado, incomprensible, ¿no? Con una democracia en el siglo XX, el Estado, y digo el Estado porque no se ha responsabilizado de eso ningún gobierno desde que murió Franco, pues no haga una cosa tan básica, de básica de derechos humanos, que es enterrar dignamente a su ciudadanía, ¿no? A una ciudadanía que tiene hijos, que como esta mujer, Ascensión Mendieta, pues no para de decir que quiere morirse habiendo tocado un hueso de su padre, ¿no? Y eso que cuando hablamos de estos asesinatos, el asesinato fue el principio de la tragedia de todas estas familias, ¿no? Porque luego vivieron en una especie de apartheid, les robaron un puesto que tenía su familia en el mercado de Guadalajara y tuvieron pues que vivir casi de la mendicidad durante unos años buscando comida donde fuera, ¿no? Entonces,
tenemos un Estado que ni siquiera es capaz de atender algo tan básico. Oye, se han publicado en la web de la cadena SER unas imágenes, la verdad son imágenes duras porque son las imágenes de los restos depositados en el Valle de los Caídos. Son las fotografías del informe forense que el Ejecutivo de Zapatero encargó para conocer el estado de los 33.847 españoles que están oficialmente enterrados en el monumento, y allí vemos el estado de deterioro tan enorme del lugar en el que están depositados esos restos, muchos de ellos con, en fin, los contenedores rotos, las paredes en algunos casos desprendidas sobre los mismos. Las imágenes son muy duras y llegan en un día además especialmente simbólico. Bueno, con esa votación de fondo y lo que están reclamando, me imagino que son las familias, hay varias familias que llevan años peleando para que el Valle de los Caídos cambie su significado, sea resignificado, cuente la historia no solo de los hombres que están allí, porque la información de esos 33.000 cuerpos no es pública, o sea, la tienen los monjes de la abadía del Valle, pero no está en un censo, digamos, en un documento público, en una página web, y hay mucha gente que no sabe que en los años 50, gente que emigró, que se exilió, pues de repente llegó el ejército y decidió que como España en el año 55 entró en la ONU, pues Franco cambió, digamos, el significado de lo que iba a ser el Valle y luego quiso fingir que era un lugar de reconciliación, ¿no? Y estas imágenes, pues lo que están demostrando es lo que nunca se ha visto del Valle, ¿no? Que son las naves laterales donde están esos cuerpos que fueron trasladados en los años 50 en cajas de madera, donde se decía fuera el nombre del pueblo del que procedían, donde se hizo pues una especie de gürtel, porque uno ve las facturas de todo lo que supuso ese traslado, y hubo varias tramas gürtel entonces, ¿no? Que la corrupción de este país no ha nacido ayer, sino que viene de entonces y de la impunidad con la que se actuó entonces. Y bueno, esta es la forma de las familias de que quieren llamar la atención, no solo para que los restos de Franco salgan de ahí, porque en una democracia, yo recuerdo, el otro día estábamos con Leo Bassi, pero tú y yo estuvimos con Leo Bassi en el año 2004 en el Valle de los Caídos, cuando él tiró una fotografía encima de la tumba de Franco en la que aparecían Franco y Saddam Hussein, que había sido condecorado por Franco en el año 1973, y fue sacado por la policía secreta del Valle cuando empezó a soltar un speech acerca de que era una vergüenza para Europa que un dictador colaborador de Hitler tuviera un monumento sostenido con fondos públicos como ese, ¿no? Pues esto explica muchas cosas de lo que es este país, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar del franquismo, pero que en una democracia todavía hoy se esté homenajeando de este modo con dinero público a quien la destruyó durante 40 años, dice mucho de nuestra fragilidad democrática y de nuestra falta de cultura de los derechos humanos. Y si a eso le añadiéramos pues el hecho de que son sus víctimas, las que con sus impuestos son obligadas por el Estado a pagar esa tumba y ese mausoleo, pues eso es casi una forma de maltrato por parte del Estado, ¿no? Bueno, pues así nos vamos a marchar con la voz de la memoria, con Emilio, echando la vista hacia atrás y también hacia el futuro y recordándonos la de asignaturas pendientes que tiene aún este país, que en otros países de nuestro alrededor han superado, e incluso países en otros lugares en Latinoamérica han hecho enormes esfuerzos por reparar, por dar un paso hacia adelante para construir una democracia mejor. De hecho, hablando de países del extranjero, Emilio justo me compartía ahora una noticia de Mosch que decía que en Alemania se sanciona al medio de comunicación que publica filtraciones, una noticia que es falsa y que se ha consultado fue libre consultado a un jurista experto que dice que en el país germano se protege más aún al periodista que en el caso español. Bueno, forman parte de toda esta falta de cultura democrática cuando uno cree que estos son viejas batallas, ¿no? Que es lo que dicen muchas veces, ¿no? Pues esto es una cosa que a qué viene ahora esto, ¿no? Pues realmente la mentalidad de un país, la personalidad de un país cambia muy despacio. Y la personalidad de España en muchas cosas no ha cambiado, y entre otras cosas porque tiene un montón de lastres. Y si me dejas puedo contar una cosa de una película, de la película Mambrú se fue a la guerra. Claro. Bueno, Mambrú se fue a la guerra es una película del año 1986 de Fernando Fernán Gómez, en la que se cuenta la historia de un alcalde republicano que se esconde en un sótano durante toda la dictadura. Cuando muere Franco y este alcalde se prepara para salir del agujero, su hija escucha que va a haber una pensión para las viudas de guerra, su mujer, la mujer de este alcalde,
fingió ser una viuda de guerra durante toda la dictadura, y la hija escucha que le van a dar una pensión con sus atrasos, ¿no? Y entonces la hija aparece en una escena firmando un montón de letras donde va a comprarse una nevera, una lavadora, una secadora, una aspiradora, una televisión, toda la gama blanca, ¿no? Y en ese momento, ya cuando está firmando las letras, se opone a que su padre salga del agujero, ¿no? Y eso es en parte lo que hizo toda la sociedad española en los años 80. Y eso es una cosa de la que tenemos que reflexionar y de la que sobre todo la izquierda tiene que hacer mucha autocrítica, ¿no? Que fue un pacto por el consumo. ¿Vamos a permitir que esta democracia sea de baja calidad a cambio de entrar, digamos, en el primer mundo del consumo? Y hemos estado durante muchos años viviendo esa especie de ficción que cuando ha llegado la crisis nos ha traído a la realidad. Y la crisis económica se ha convertido en una crisis política porque entonces hemos visto al emperador desnudo, ¿no? Y realmente las mimbres que se han construido en España para sostener la democracia que hoy tenemos son excesivamente frágiles. Y eso tiene que ver directamente con que no han entroncado con la memoria de quienes lucharon, dieron su vida, dieron su juventud, para que yo pueda hablar en este micrófono con toda la libertad que hoy lo estoy haciendo. Y eso es algo que les debemos todos los que ejercemos esas libertades a personas que se han muerto en silencio, en sus camas, en sus pueblos, en el exilio, sin poder hablar, sin estar nunca en una portada de un periódico, sin figurar en la lista de padres y madres de la libertad y de la democracia en este país. Y todo ese silencio lo arrastramos y lo vamos a seguir arrastrando hasta que no hagamos justicia política, simbólica, cultural y mediática con ese pasado. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. That I hear before I go. Listen for some kind of sign. If you wanna be free, be free. If you wanna stay clear, I can be until you leave. And it's here, that's what I'm finding. Hold me in your arms one time, I know. Bueno, pues con estas palabras de Emilio Silva nos quedamos. Mañana volvemos. Muchísimas gracias, Emilio, María. Hasta mañana. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis hecho una vez más de esta gran reunión una formidable asamblea de ideas y una gran familia. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.